Le di a mi marido 20.000 euros para los gastos del hospital de mi padre. Él tomó el dinero, se lo entregó a su madre y dijo con total indiferencia: la familia del marido es más importante. Al día siguiente, lo hice arrodillarse y llorar con las manos en la cabeza. Aquella tarde, de pie frente a la ventanilla del banco, mi mano temblaba al firmar el formulario de retirada de efectivo. 20.000 euros. La suma que había ahorrado durante años de trabajo, cada céntimo, cada euro. Guardado con esfuerzo, sin permitirme compras ni caprichos. Sostenía el fajo de billetes con el corazón encogido, porque era el dinero que salvaría la vida de mi padre. El médico había sido claro. Antes de las 9 de la mañana del día siguiente, la factura del hospital debía estar pagada en su totalidad para que procedieran con la operación de corazón. Un solo día de retraso aumentaría el riesgo considerablemente. Todavía recuerdo la imagen de mi padre en la cama del hospital, su rostro pálido, con una cánula de oxígeno en la nariz. Mi madre, sentada a su lado, sostenía sus manos huesudas con las suyas, y las lágrimas caían sin cesar. Verlos me provocaba un nudo en la garganta. Como hija, solo deseaba poder hacer algo por ellos en su vejez. Llegué a casa y puse el dinero sobre la mesa, frente a mi marido, Javier. Mi voz sonaba ronca por el agotamiento y la preocupación. Por favor, encárgate tú de pagar esto en el hospital. Hay que ingresarlo mañana por la mañana. Él me miró un momento y asintió. Incluso puso una mano en mi hombro, y dijo con suavidad: déjamelo a mí. Para algo soy el yerno de la familia. Sus palabras me llenaron de una confianza absoluta. Pensé que un matrimonio es para apoyarse mutuamente, que es en la adversidad cuando se conoce de verdad a las personas. Esa noche, al volver del hospital, lo llamé para preguntarle si ya había hecho el pago. Al otro lado de la línea, su voz sonaba tranquila. Mañana lo soluciono. Sentí una punzada de inquietud, pero intenté calmarme. Quizás estaba ocupado. No quería dudar del hombre con el que había compartido mi vida durante años. Colgué y me senté en silencio en la habitación del hospital, escuchando el pitido rítmico del monitor mientras mi interior ardía. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para bajar a la cafetería a comprarle algo de comer a mi madre, sonó el teléfono. Era del hospital. La voz de la administrativa fue fría. Señora, todavía no hemos recibido el pago de los gastos médicos. Si no se abona a tiempo, la operación tendrá que posponerse. Me quedé paralizada en mitad del pasillo, con un zumbido en los oídos y la vista nublada. Tartamudeé. Por favor, compruébelo de nuevo. Puede que mi familia acabe de pagarlo. Pero la respuesta fue la misma. No consta ningún pago. Corrí a casa como si hubiera perdido el juicio. Al abrir la puerta, vi a Javier sentado, tomando un café con su madre, Isabel. Hablaban con una calma pasmosa, como si no ocurriera nada. Miré a mi alrededor. El ambiente en la casa era tan sereno, que contrastaba brutalmente con el caos que sentía por dentro. Le pregunté directamente, con la voz temblorosa: ¿dónde está el dinero del hospital? ¿Por qué dicen que no lo han recibido? Javier dejó la taza sobre la mesa y me miró con indiferencia. Se lo di a mamá. El negocio familiar necesitaba liquidez urgentemente. Creí haber oído mal. Repetí. ¿Se lo diste a tu madre? Era el dinero para la operación de corazón de mi padre. Él no mostró el menor remordimiento. Habló despacio, como si explicara algo obvio. La familia del marido es más importante. El negocio está pasando por un mal momento. De tu padre. Ya te encargarás tú. Aquellas palabras fueron como una puñalada directa en el pecho. No podía creer que el hombre que había prometido protegerme pudiera decir algo tan cruel. Grité, perdiendo toda la compostura. Es el dinero para salvarle la vida. ¿Sabes que si no se paga hoy, tienen que aplazar la operación? Él frunció el ceño, y su tono se volvió irritado. No exageres. Si el negocio familiar se hunde, tú tampoco vivirás tranquila. Pero la cosa no acabó ahí. Mi suegra, sentada a su lado, añadió con una voz aguda y cortante: una hija, cuando se casa, ya es de la familia de su marido. El dinero tiene que priorizarse aquí. Si en tu casa falta, que se las arreglen. ¿O es que vamos a dejar que este negocio se muera primero? La miré a ella, la mujer que una vez me llamó hija, y dijo quererme como a una de verdad. Resulta que, a sus ojos, yo no era más que una extraña que traía dinero a casa. El corazón me dolía tanto que sentía que no podía respirar. Miré a las dos personas que tenía delante, mi marido y mi suegra, y me parecieron completos desconocidos. Tantos años de convivencia,
Tantas veces que había cedido y pensado en su familia, para que ahora todo se resumiera en esa frase. La familia del marido es más importante. ¿Pueden creerlo? En ese momento, no lloré. Las lágrimas se habían congelado. Los miré y, de repente, me eché a reír, una risa que me heló la sangre a mí misma. No dije una palabra más. Me di la vuelta. Entré en nuestra habitación y cerré la puerta. En mi mente solo había un pensamiento. Si ellos me consideraban a mí y a mi familia como si no valiéramos nada, entonces yo ya no tenía por qué guardar las formas. Esa noche, actué con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero en mi silencio, hice algo que ellos jamás habrían imaginado. Y a la mañana siguiente, quien estaba arrodillado en medio del salón, con la cabeza entre las manos, no era yo, sino Javier. Tras cerrar la puerta de la habitación esa noche, me senté apoyada en la pared durante un largo rato. Fuera, el televisor seguía encendido, se oía la risa de mi suegra y el sonido de los pasos de mi marido, como si todo estuviera en orden. Mientras, en mi cabeza, una vieja película se repetía con una claridad meridiana. Me di cuenta de que nada de esto había sido una sorpresa. Simplemente, yo había decidido ignorar las señales durante demasiado tiempo, porque una vez creí que tenía un hogar. Conocí a Javier hacía más de 5 años. Él era comercial en una empresa de suministros. Un hombre elocuente, que sabía mostrar interés en el momento justo. Yo, contable de profesión, era más bien prudente y metódica. Nos presentó un conocido en común. Al principio fueron solo unos cafés, que luego se convirtieron en citas más largas. Javier me hablaba de su sueño de trabajar duro unos años, comprar una casa, estabilizarse y tener hijos. Escucharlo me daba seguridad. Yo no buscaba grandes lujos, solo un hombre responsable, cariñoso y que supiera estar del lado de su mujer cuando hiciera falta. Mi familia no era rica, pero sí decente y respetable. Mi padre, un profesor jubilado, había vivido toda su vida con rectitud. Su palabra era ley. Mi madre tenía una pequeña tienda. Era ahorradora, trabajadora y demostraba su amor de forma discreta, sin grandes aspavientos. En mi casa no se presumía de nada, pero siempre se mantenía la dignidad a través de la bondad. Crecí en ese ambiente, por lo que creía que en un matrimonio bastaba con ser buena persona. La familia de Javier era diferente. Me contó que no tenían muchos recursos, que su padre había fallecido pronto y que su madre los había criado a él y a su hermana sola. Al oírlo, sentí compasión. Pensé que un hombre que había crecido con carencias y era tan devoto de su madre sabría valorar una familia. Pero nunca imaginé que esa devoción se convertiría más tarde en la soga que ataría mi vida. Su madre Isabel era una mujer muy orgullosa, obsesionada con las apariencias. No tenía mucho dinero, pero hablaba como si su familia fuera adinerada. Siempre presumía de que en su juventud había sido alguien de renombre o contaba que conocía a tal o cual persona importante. Yo la escuchaba sin criticar, pensando que las personas mayores suelen tener su orgullo. La primera vez que fui a su casa, Isabel me examinó de arriba a abajo durante un buen rato. No era una mirada de curiosidad, sino una que parecía estar calculando mi valor. Recuerdo que le llevé una cesta con productos gourmet, un detalle sincero, aunque no muy costoso. Ella apenas le echó un vistazo y preguntó sin rodeos, delante de Javier: ¿cuánto ganas? Siendo contable, seguro que no está mal. ¿Podrás ayudar a la familia de tu marido? Me quedé helada. Para ser sincera, me sonrojé de vergüenza, pero intenté sonreír y quitarle hierro al asunto. Pensé que quizás lo preguntaba por curiosidad o porque, preocupada por su hijo, quería saber si su futura nuera era una persona responsable. Javier, a mi lado, no dijo nada para defenderme ni para cambiar de tema. Solo sonrió y contestó vagamente: le va muy bien. Mamá, no te preocupes. Recuerdo que en ese momento me consolé pensando que los hombres a veces son torpes y poco sutiles. No quise crear tensión en nuestro primer encuentro, así que mantuve la compostura y hablé con amabilidad. Pero Isabel insistió con más preguntas. Del tipo: ¿tus padres tienen propiedades? ¿Te han dejado algo en herencia? Sentí un escalofrío, pero me obligué a responder. Pensé que, al fin y al cabo, solo eran preguntas de una persona mayor y que lo importante era cómo nos trataríamos en el futuro. Nuestra boda no fue ostentosa. Mi familia se encargó de organizar una ceremonia íntima y elegante. En cambio, la de Javier, o más bien Isabel, quería hacer algo por todo lo alto para impresionar. Iba pregonando por todas partes que su hijo se había casado con una contable que sabía administrar el dinero y cuidar de la familia. Al oír eso,
Sentí una mezcla de risa y desazón. Aún no había hecho nada por ellos. Y ya hablaba como si yo hubiera nacido para sostener económicamente a su familia. Después de la boda, alquilamos un pequeño piso para vivir solos. Pensé que así tendríamos más independencia y menos roces. Javier también prometió que nos las arreglaríamos por nuestra cuenta, que su madre ya era mayor y que la ayudaríamos en lo justo. Le creí hasta tal punto que, cuando empezamos a tener ahorros en común, le dejé a él la gestión del dinero. Siendo contable conocía los riesgos, pero se lo entregué porque pensaba que en un matrimonio es agotador desconfiar del otro como si fuera un extraño. Pensé que no importaba quién administrara el dinero, siempre que hubiera responsabilidad. Sin embargo, poco después descubrí que Javier le daba regularmente su sueldo a su madre. Lo dijo con total naturalidad. Mamá lo guarda mejor, está acostumbrada a administrar. Me sentí incómoda. Su sueldo no era bajo, y teníamos muchos gastos. El alquiler, las facturas, un fondo para imprevistos. Pero él lo presentó como algo normal, como si yo no tuviera derecho a opinar. Le sugerí con delicadeza que le diera una parte, pero que el resto debíamos gestionarlo nosotros. Javier frunció el ceño. Piensas a muy corto plazo. Mamá me ha criado durante años. ¿Ahora vas a poner pegas porque le dé un poco de dinero? Aunque no me sentía cómoda. Me resigné. Pensé que, al fin y al cabo, que fuera un hijo devoto era algo bueno, y que prefería ceder un poco para mantener la paz familiar. Lamentablemente, cuanto más cedía, más se aprovechaban. Poco a poco, mi suegra empezó a meterse en nuestros gastos. Si la factura de la luz subía un poco, me llamaba para preguntar. Si compraba unas vitaminas para mis propios padres, lanzaba indirectas. En su casa andan cortos de dinero. No arrastres a mi hijo a tus problemas. Incluso para comprar un regalo en Navidad, ella decidía que era apropiado, y me recordaba sutilmente que una buena nuera no necesitaba que le dijeran las cosas dos veces. Algunas noches, al revisar las cuentas, veía que faltaba dinero sin una explicación clara. Cuando le preguntaba a Javier, él respondía: mamá necesitaba ayuda con una cosa. Yo suspiraba y tragaba saliva. Solía pensar que los roces eran solo diferencias generacionales, que todo se arreglaría cuando tuviéramos hijos, cuando las cosas estuvieran más establecidas y cada uno conociera sus límites. No me di cuenta de que mi propia pasividad se convirtió en la excusa para que consideraran mi dinero como un derecho adquirido. Y así llegamos a hoy, con mi padre conectado al oxígeno y ellos diciendo con total frialdad que la familia del marido es más importante. Como si la vida de una persona no valiera nada comparada con su orgullo y sus intereses. Tras esos episodios en los que el dinero siempre acababa en manos de la familia de mi marido, empecé a sentir una pequeña herida en mi interior. Al principio solo era un escozor, pero con el tiempo se convirtió en un dolor sordo y constante. Lo que ocurría no era lo suficientemente grave como para provocar una explosión, pero era como un goteo incesante sobre una roca. No hacía ruido. No era violento, pero erosionaba con paciencia. Y yo, por querer mantener la paz, me tapé los oídos ante las señales más evidentes. Cada vez que iba a visitar a mis padres, mi suegra mostraba su desaprobación. No lo decía directamente, sino con indirectas, que a veces duelen más. Un día, justo cuando cogía el bolso para salir, Isabel, sentada en el salón sorbiendo su café, soltó una frase como si hablara del tiempo. En su casa deben de andar muy mal de dinero. Por eso la niña corre tanto para allá. Me detuve en seco, con la cara ardiendo. Mis padres jamás habían pedido un solo euro a la familia de mi marido. De hecho, en la boda se esforzaron para que yo tuviera todo lo necesario, y no se dijera que me casaba para depender de otros. Sin embargo, a ojos de mi suegra, cada visita a mi casa era por necesidad económica. Traté de contenerme y respondí en voz baja: solo voy a ver a mis padres. Ella ni me miró. Solo resopló: ve a verlos, pero recuerda que una mujer casada debe saber cuáles son sus prioridades. La palabra prioridades sonó como una orden. Me giré hacia Javier, esperando que dijera algo en mi defensa. Pero él fingió estar mirando el móvil, como si no hubiera oído nada. Su silencio, extrañamente, me dolió más que un insulto. Antes pensaba que los hombres evitan discutir con sus madres, pero con el tiempo comprendí que él no discutía porque estaba de acuerdo. En otra ocasión, mi padre tuvo que ser ingresado por una arritmia. No fue algo tan grave como lo de ahora,
pero los médicos recomendaron tenerlo en observación 2 días. Le pedí a Javier permiso para ir a cuidarlo. Se lo dije con mucha suavidad. Me pido 2 días libres, mi padre es mayor, y mi madre sola no da abasto. Javier asintió. Pero esa misma noche se lo contó a su madre. Y ella me llamó inmediatamente para hablar. Se sentó erguida, mirándome como si me estuviera juzgando. Una mujer casada debe saber cuáles son sus prioridades. ¿Cómo es que, con todo lo que hay que hacer en esta casa, tú te vas corriendo a la tuya? Intenté mantener la calma. Padre está enfermo. Solo voy a cuidarlo 2 días. Ella sonrió con desdén. Si está enfermo, para eso está el hospital. ¿Acaso eres médica? Yo también estoy cansada. ¿Y no veo que te preocupes por mí? Me quedé sin palabras. ¿Cómo iba a preocuparme por ella si siempre me había tratado como a una empleada y no como a una hija? Miré a Javier, esperando que dijera que se trataba de mi padre, un anciano al que debíamos respeto. Pero él solo murmuró. Bueno, ve rápido y vuelve pronto. Mamá lo dice sin mala intención. Esa frase, sin mala intención, era como una fina tela cubriendo una espina. No hacía desaparecer la espina, solo me obligaba a pisarla y aguantar el dolor. Durante esos 2 días en el hospital, mientras cuidaba de mi padre y veía a mi madre preparar caldos, me sentía dividida entre el cariño y la amargura. Mi padre, un hombre íntegro toda su vida, tumbado en la cama, intentaba sonreír y me susurraba. Vuelve a casa, hija, no sea que se molesten. Al oírlo, se me saltaron las lágrimas. Mis propios padres preocupados por mi reputación como nuera, mientras que mi familia política daba por hecho que debía cortar mis raíces. Al volver a casa, noté que Javier controlaba el dinero con más celo. Pero no para nuestro pequeño núcleo familiar, sino para satisfacer cualquier necesidad de su madre. Lo descubrí una noche por casualidad. Abrí el armario para coger la libreta de ahorros y comprobar el saldo. Vi que se había retirado una cantidad importante. Le pregunté a Javier. ¿Cuándo sacaste dinero de la cuenta de ahorros? Él se sobresaltó un instante, y luego frunció el ceño. Saqué un poco. Mamá lo necesitaba urgentemente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Para qué lo necesitaba? ¿Por qué no me lo dijiste? Javier dejó el móvil sobre la mesa, con un tono cada vez más irritado. Es mi madre. ¿Por qué tienes que controlarlo todo? Me quedé helada. Su respuesta me hizo sentir como una extraña que se entrometía en los asuntos de su familia. Intenté explicarme. No es por controlar, pero es dinero de los dos. Debemos saber en qué se gasta para planificar el futuro. Él alzó la voz. ¿Qué futuro? Siempre estás pensando en el largo plazo. Mi madre no es una extraña. Sentí la garganta seca. Su madre no era una extraña. Pero, ¿y mis padres? No dije nada más por miedo a que la discusión se hiciera más grande. Siempre pensé que mantener la armonía era lo más importante. Pero me di cuenta de que en esa armonía solo uno de los dos ponía de su parte, mientras el otro estaba acostumbrado a salirse con la suya. Mi suegra consideraba cada vez más que el dinero que yo ganaba era una obligación natural hacia ellos. Solía decir frases que, a primera vista, parecían normales, pero que en realidad eran exigencias. Este mes tengo que pagar una derrama. Necesito dinero para arreglar esto. Quiero comprar aquello para no ser menos que las vecinas. Y cada vez, Javier se giraba hacia mí. Ayuda a mamá. Hazlo como una buena obra. Una vez, necesité dinero para las medicinas y las revisiones periódicas de mi madre. No era mucho. Solo unos cientos de euros. Le dije a Javier. Por favor, transfiéreselo tú. Este mes voy justa porque he pagado varias cosas. Antes de que él pudiera responder, mi suegra, que lo había oído, chasqueó la lengua. ¿Otra vez necesitan dinero en tu casa? A este paso, vas a regalarles toda nuestra fortuna. Me quedé de piedra. Unos cientos de euros para mi madre eran regalar toda nuestra fortuna, mientras que las cantidades que Javier le daba a su madre eran un tema sobre el que yo no tenía permitido preguntar. Esa noche, tumbada en la cama mirando al techo, me pregunté si no estaría siendo demasiado sensible, si no estaría pensando mal de ellos. Pero cuanto más lo pensaba, más clara veía una fría realidad. Cada vez que yo cedía, ellos lo consideraban un derecho. Cada vez que yo necesitaba algo, lo veían como una molestia. Me había autoconvencido de que un hombre atrapado entre su madre y su esposa lo pasa mal. Sin embargo, en el fondo, empecé a entender. Javier no estaba atrapado.
Se había posicionado claramente en un bando. Y yo solo era la persona a la que se le exigía que fuera comprensiva. Nunca imaginé que esas pequeñas señales me llevarían a un día tan terrible. El día en que mi padre estaba conectado al oxígeno, y mi marido podía, con total naturalidad, coger el dinero de su operación, dárselo a su madre, y soltar una frase tan cortante como una cuchilla: la familia del marido es más importante. Tras esas pequeñas disputas que a menudo se tachan de simples manías de suegra, me di cuenta de que el conflicto ya no se limitaba a unas cuantas indirectas. Se había extendido hasta crear una atmósfera pesada, como si en casa siempre hubiera una trampa esperando a que yo diera un paso en falso. Y lo que más me asustaba no era mi suegra, sino la frialdad de Javier, el hombre que una vez me tomó la mano y juró protegerme. En aquella época, el negocio de Javier empezó a ir mal. Solía llegar a casa más tarde, con el rostro tenso y el móvil siempre pegado a él. Un día, mientras cenábamos, de repente tiró los cubiertos con rabia, y dijo secamente: «Cena tú». Le pregunté qué pasaba, y solo respondió de forma evasiva: «Son cosas de la empresa. No lo entenderías». Esa frase levantó un muro entre nosotros. No soy una persona curiosa, pero soy su esposa. Tenía derecho a saber en qué situación se encontraba nuestra familia. Sin embargo, él prefirió tratarme como a una extraña. Una noche, mi suegra me llamó al salón. Ya estaba sentada, con un vaso de agua delante, en un tono solemne, como si fuera una reunión familiar. Javier estaba a su lado, sin mirarme. Ella fue directa. «El negocio de Javier está pasando por dificultades, y en esta casa tenemos que arrimar el hombro. Tú eres su esposa. Tienes que ayudar». Antes de que pudiera preguntar cómo, ella continuó: «Tienes que aportar una cantidad como ayuda para superar este bache. Cuando las cosas mejoren ya veremos». Tras decirlo, me miró fijamente, como si un solo segundo de duda me convirtiera en una desagradecida. Me volví hacia Javier. Él seguía en silencio, pero luego susurró, lo suficientemente alto para que lo oyera: «Ayúdame esta vez». Le pregunté cuánto necesitaba. Isabel respondió por él: 40.000 euros. Sentí un mareo. Para otros, 40.000 euros podrían no ser mucho, pero para mí era el dinero que habíamos ahorrado desde la boda. El fondo que guardaba por si nuestros padres enfermaban. Para cuando tuviéramos un hijo. Tartamudeé. «¿Por qué tanto? ¿Qué le ha pasado al negocio?». Ella me cortó en seco. «No hagas tantas preguntas. Una nuera debe ser discreta. La familia lo necesita. Si tú no ayudas, ¿quién lo hará?». Miré a Javier de nuevo. Si él me hubiera dado una razón sólida, si me hubiera asegurado que era para algo importante, lo habría considerado. Pero él solo permaneció en silencio. Y luego dijo: «Confía en mí». Y confié. Confié hasta el punto de que al día siguiente saqué el dinero y se lo di. Sin papeles, sin recibos, sin promesas. Solo le dije: «Úsalo para lo que es. No hagas que me arrepienta». Javier me cogió la mano y, para tranquilizarme, dijo: «No te decepcionaré, pero la vida suele burlarse de nosotros en los pequeños detalles». Solo 2 semanas después, escuché por casualidad una llamada de mi suegra. Acababa de llegar a casa, y al abrir la puerta, la oí hablar desde el salón con voz alegre. «Sí. Que se vaya de viaje y vea mundo. Ha publicado unas fotos preciosas. Del dinero ya me encargo yo. Tú no te preocupes». Me quedé inmóvil. No sabía de quién hablaba. Pero la frase del dinero, «ya me encargo yo», me dio un escalofrío. Cuando entré, colgó de inmediato, mirándome como si nada. Esa noche, entré a escondidas en las redes sociales de mi cuñada, Lucía. Acababa de terminar la universidad. Siempre iba muy arreglada, y le encantaba publicar fotos presumiendo de su estilo de vida. Y, tal como sospechaba, en su perfil había una serie de fotos de un viaje, hoteles de lujo, comida cara y un pie de foto que decía: «La juventud hay que disfrutarla». Lo miré con las manos heladas. ¿De dónde sacaba el dinero? ¿Qué trabajo tenía Lucía? Seguí mirando, y vi que el coste de ese viaje no podía ser de unos pocos euros. Hice capturas de pantalla, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, como si me hubieran pillado descubriendo algo que no quería creer. Esa misma noche se lo pregunté a Javier. Le enseñé el móvil y fui directa. «¿Dónde está de viaje Lucía?». Javier se sobresaltó y luego intentó evadir la pregunta. «¿Por qué la espías?». «Solo está de viaje». Contuve la voz. «No la espío.
Pregunto de dónde ha salido el dinero. Porque te acabo de dar 40.000 euros para el negocio. ¿Y ahora Lucía se va de viaje de lujo? Él frunció el ceño. Con un tono irritado. Estás pensando cosas que no son. Ese dinero no tiene nada que ver. Lo miré y dije lentamente. Palabra por palabra. Pues demuéstramelo. Enséñame en qué has usado el dinero. Javier golpeó la mesa con fuerza. ¿Me estás controlando? Me quedé atónita. No esperaba que una pregunta razonable fuera tachada de control. Mi suegra salió de su habitación, habiendo oído parte de la conversación, y se unió a la defensa. ¿Qué clase de nuera eres? Si le das dinero a tu marido, dáselo como es debido. No pidas pruebas y más pruebas. En esta casa no hacemos negocios contigo. Me quedé sin aliento. El dinero que yo había ganado, al entrar en esa casa, era considerado un negocio. Esa noche, me tumbé de espaldas a él, mirando a la pared. Por primera vez en mi matrimonio, sentí que ya no podía confiar plenamente en él. No monté una escena, no me quejé a nadie. Simplemente, abrí en silencio mi libreta y repasé las cantidades que había entregado, las que había perdido el control. Y desde ese día, empecé a guardar una parte de mi dinero para mí. No por egoísmo, sino por autoprotección. Sabía que si lo decía, me acusarían de ocultar dinero, pero también sabía que si no me protegía a mí misma, nadie lo haría por mí. Javier no tardó en notar el cambio. Empezó a fiscalizarme. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Por qué te has vuelto tan calculadora? Lo miré directamente y le hice la pregunta que llevaba tiempo guardando. Si mis padres se enfermaran gravemente, ¿tú me ayudarías? Javier sonrió con desdén, una sonrisa sin afecto. Depende de la situación. Solo 4 palabras, y sentí un escalofrío. Un marido, al oír que sus suegros podrían enfermar, respondía como si estuviera negociando una compraventa. Depende de la situación. No dije más. Entendí que en su cabeza había una jerarquía de prioridades. Y mi familia siempre estaría en el último lugar. Desde ese momento, empecé a prepararme en silencio para el peor de los escenarios. Sin ruido, sin dramas, como alguien que camina en la noche pero lleva una linterna en la mano. Nunca imaginé que esa preparación me salvaría más tarde de una caída mucho más dolorosa. Tengo que ser sincera con ustedes. La sensación de que te nieguen el dinero para la operación de tu padre no se parece a ninguna otra preocupación. No es como deber dinero y poder pedir un préstamo para devolverlo después. Es saber que un solo instante de retraso puede significar que la persona en esa cama de hospital no te espere. Aquella mañana, nada más entrar en la habitación del hospital, antes incluso de quitarme el abrigo, el médico me llamó a un lado y me dijo claramente: ¿la familia ha preparado el dinero de la intervención? Antes de las 9 deben completarse todos los trámites. De lo contrario, nos veremos obligados a posponer la cirugía. Sentí que me ardían los oídos y el corazón me martilleaba en el pecho. Asentí repetidamente, casi suplicando: sí, doctor, ya está todo listo. Mi familia está de camino para ingresarlo. Dicho esto, volví a la habitación y miré a mi padre, con un nudo en la garganta. Mi padre siempre fue un hombre de pocas palabras, con ese orgullo propio de los hombres de su generación. No se quejaba del dolor. No decía que estaba cansado. Solo respiraba lentamente, con la mirada fija en el techo. Pero cuando me incliné y le tomé la mano, la sentí fría, con las venas marcadas. Se giró para mirarme, con una expresión agotada pero tratando de mantener la calma para no preocuparme. Yo tampoco me atreví a decir mucho. Solo forcé una sonrisa. Papá, no te preocupes. Ya está todo solucionado. Al oír las palabras solucionado, sus ojos se iluminaron un poco. ¿Saben? Esa mirada fue como la de alguien que se ahoga y de repente ve un salvavidas. No era una alegría desbordante, solo esperanza. Una esperanza que me dolió en el alma por el inmenso cariño que sentía. Mi madre, sentada a su lado con los ojos hinchados, rompió a llorar al oírme. Mi padre asintió levemente. Sus labios se movieron como si quisiera darme las gracias, pero no le salía la voz. Fue por esa mirada por lo que la tarde anterior saqué los 20.000 euros, y se los di a Javier con toda la confianza que me quedaba como esposa. No se los di porque me sobrara el dinero, sino porque creía que mi marido sería incapaz de ser cruel con su suegro en un momento tan crítico. Incluso le pedí encarecidamente: en cuanto pagues, mándame una foto del recibo para que me quede tranquila. Él asintió con firmeza. No te preocupes. Yo me encargo. En ese momento, de verdad pensé que tenía un apoyo. Pero a la mañana siguiente,
Una simple llamada del hospital derrumbó todo como un castillo de naipes. Cuando la administrativa dijo que no había recibido el pago, me quedé paralizada. Llamé a Javier una y otra vez, pero no contestaba. Volví a intentarlo. Esta vez respondió, con un tono muy irritado. Estoy ocupado. Hablamos cuando vuelva. No pude soportarlo más. Cogí un taxi y corrí a casa. Durante el trayecto, no dejaba de pensar que debía de haber un error. Que seguro que él había pagado pero el sistema no se había actualizado. Me aferré a esa excusa para no volverme loca. Pero al abrir la puerta de casa, la escena que vi fue como una bofetada. Javier estaba sentado, tomando un café. Su madre. Enfrente, sobre la mesa, incluso había un platito con frutos secos, como si estuvieran en una tranquila charla de sobremesa. Nada más entrar, mi voz temblaba. Javier, has pagado el dinero. Él me miró, sin prisa, sin alterarse, con total naturalidad. Se lo di a mamá. Creí haber oído mal. Y volví a preguntar. ¿A mamá? ¿El dinero de la operación de mi padre? Él se encogió de hombros. Sí. El negocio necesitaba liquidez. Mamá lo necesitaba. En ese momento, ya no sabía si estaba de pie o cayendo al vacío. Pregunté, casi sin darme cuenta, con la voz rota. ¿Sabes que el hospital exige el pago antes de las 9? Mi padre está esperando. ¿Para qué le diste ese dinero a tu madre? Javier me lanzó una mirada gélida. No exageres. De tu padre te encargas tú. Y entonces, soltó la frase. Lenta y clara. Como si me la estuviera grabando a fuego en la frente. La familia del marido es más importante. Ya no reconocía al hombre que tenía delante. No se parecía en nada al Javier que, al principio de nuestra relación, me cogía la mano y me hacía promesas. Lo miré y le hice una pregunta que sentía que debía hacer. Para saber si el corazón de una persona puede ser de piedra. Si fuera tu padre el que estuviera en esa cama, y yo me quedara el dinero para dárselo a mi madre, ¿te parecería bien? Javier respondió al instante, con el ceño fruncido. Esa comparación es absurda. Solo 4 palabras, como si yo fuera una necia diciendo una estupidez. Me quedé inmóvil. No lo entendía. Por un lado, la vida de mi padre. Por otro, una falta de liquidez, porque era una comparación absurda. ¿O es que para él la vida de mi familia política, por defecto, ya no jugaba en la misma liga? Fue entonces cuando mi suegra mostró la verdadera maldad de sus palabras. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y sonrió con desdén. Vivo o muerto, tu padre es un extraño para esta familia. Lo dijo sin temblar, sin una pizca de vergüenza, como si hablara de un animal. Al oírla, sentí que me oprimía en el pecho. No podía llorar. Ni siquiera tenía fuerzas para discutir. Solo sentí que algo dentro de mí se había roto, de forma limpia y definitiva. Me quedé quieta unos segundos y, de repente, me invadió una calma extraña. No grité. No rompí nada. No supliqué. Me di la vuelta y fui directa a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, respirando hondo, como si estuviera a punto de desmayarme. Fuera, oí a mi suegra murmurar. Ahí la tienes. Una esposa que no sabe cuál es su lugar. Y a Javier decir en voz alta. Sal y habla como una persona normal. Pero no salí. Sabía que si lo hacía, o bien me pondría a gritar como una loca, o me derrumbaría como una perdedora. Y no quería ninguna de las dos cosas. Me senté al borde de la cama. Saqué el móvil. Mis manos ya no temblaban. Marqué un número que tenía guardado desde hacía tiempo, pero que nunca pensé que tendría que usar. Cuando respondieron al otro lado, dije, con voz clara y concisa. Necesito que me ayudes con algo esta misma noche. Haz exactamente lo que te pido. Yo asumo la responsabilidad. La persona al otro lado me hizo una pregunta, y yo respondí brevemente. Sí. Cuanto antes, mejor. Colgué, miré al techo y solo un pensamiento ocupaba mi mente. Puedo ser buena, pero no tonta. Puedo ceder, pero no dejarme humillar. Esa noche, salí de la habitación como si nada. Preparé la cena, recogí los platos, todo en silencio. Javier parecía sentirse victorioso, creyendo que yo había aceptado la situación y me había tragado el orgullo. Mi suegra también se fue a dormir pronto, seguramente pensando que su nuera acabaría por resignarse. Nadie sabía que, en mi habitación, esa llamada acababa de abrir una puerta completamente diferente. A la mañana siguiente, justo cuando Javier salía del baño, su teléfono empezó a sonar sin parar.
Oí cómo respondía y su tono de voz cambiaba por completo. Unos segundos después, su rostro palideció, sus labios se secaron y su mirada se quedó fija, como si le hubieran drenado la sangre. Tartamudeaba. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Se giró bruscamente hacia mí, con la mano que sostenía el teléfono temblando visiblemente. Al mismo tiempo, las notificaciones de mensajes del banco empezaron a llegar a su móvil sin cesar. Javier se quedó plantado en mitad del salón, con el rostro desencajado. Y yo supe que el primer giro de los acontecimientos, provocado por mi llamada de la noche anterior, acababa de empezar. Javier se quedó paralizado en medio del salón, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos moviéndose de un lado a otro como un animal acorralado. Oí vagamente que al otro lado de la línea hablaban de una cuenta bloqueada temporalmente a la espera de una verificación. La voz del empleado del banco era clara y profesional. Javier balbuceó varias veces la misma pregunta, como si no pudiera creerlo. ¿Por qué bloqueada? ¿Quién lo ha solicitado? Yo soy el titular. Al otro lado, le respondían con una calma que solo aumentaba su pánico. Yo permanecí sentada, en silencio, con las manos sobre las rodillas y el corazón frío como el hielo. Cuando colgó, se dirigió furioso hacia mi habitación. No llamó a la puerta. La abrió de un empujón. Su cara estaba roja de ira, con las venas del cuello marcadas. ¿Estás loca? ¿Qué le has hecho a la cuenta? Su pregunta no denotaba preocupación, sino rabia por haber perdido el control. Lo miré con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. No respondí de inmediato. En su lugar, le hice una pregunta tan suave como el viento y tan afilada como una navaja. ¿Recuerdas lo que dijiste ayer? Javier se detuvo un instante y luego gruñó. Ahora no es momento de hablar del pasado. Tienes que desbloquear la cuenta inmediatamente. Me levanté, abrí un cajón y saqué una carpeta con documentos que ya tenía preparados. Los puse sobre la mesa, uno por uno. Despacio, con claridad, sin alzar la voz. Esta es la solicitud de separación de bienes con carácter de urgencia. Esta es la petición al banco para bloquear la cuenta conjunta y evitar la disposición de fondos. Y dije. Tocando el último papel es el contrato de compraventa de esta casa. Javier miró los documentos con los ojos como platos. Los hojeó una y otra vez, con la voz quebrada. ¿De dónde has sacado esto? Respondí escuetamente. Es mío. Guardo una copia desde hace tiempo. Él sonrió con desdén, intentando parecer fuerte. ¿Y qué? ¿Papeles? Esta es la casa de mi familia. ¿Crees que con esto vas a ganar? No entré en discusiones. Simplemente, abrí otro sobre. Saqué una copia de la escritura de propiedad de la casa y la coloqué sobre la mesa. Lee con atención. La casa está a mi nombre. Porque yo pagué la mayor parte cuando la compramos. Javier se quedó rígido. Su arrogancia se desvaneció como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Tartamudeó. ¿Desde cuándo lo tenías planeado? Lo miré directamente a los ojos. Desde que empezaste a tratar mi dinero como si fuera de tu familia. No lo planeé. Simplemente dejé de ser tonta. Javier agarró los papeles, los miró fijamente y los tiró sobre la mesa, como si quisiera negar la realidad. ¿Y el dinero que le di ayer a mamá? Eso era dinero en común. Tenía derecho a usarlo. Me eché a reír, pero sin una pizca de alegría. Dije, muy despacio para que escuchara cada palabra. Esos 20.000 euros no eran dinero en común. Eran mis ahorros personales, de mi cuenta individual. Los saqué de mis ahorros. Te los di porque confiaba en ti como mi marido. Javier abrió la boca pero no pudo decir nada. Continué, con el mismo tono uniforme. Cogiste el dinero para salvar la vida de mi padre y se lo diste a tu madre. Y luego dijiste que la familia del marido es más importante. Pues bien, a partir de ahora no volverás a tocar un solo céntimo mío. De repente, Javier cambió de táctica. Su voz se suavizó, pero estaba cargada de presión. Si haces esto, te estás buscando la ruina. Si mi madre se entera, no te dejará en paz. Respondí. ¿Acaso alguna vez me ha dejado en paz? Justo al terminar la frase, oímos unos pasos arrastrados desde el salón, y la voz de mi suegra resonó desde la puerta de la habitación. Como si hubiera estado escuchando todo. ¿Quién dices que no te deja en paz? ¿Una nuera atreviéndose a desafiar a la familia de su marido? Isabel irrumpió en la habitación, con la cara encendida y señalándome con el dedo. ¿Te atreves a bloquear la cuenta de mi hijo? ¿Pretendes robarle el dinero? La miré, sin miedo.
Le respondí con calma. Dice usted robar. Entonces, ¿cómo se llama lo que hicieron con los 20.000 euros de la operación de mi padre? Isabel se quedó sin palabras un segundo, pero enseguida recurrió a su frase habitual, su escudo para justificar lo injustificable. Eso es un asunto de familia. Si le dio el dinero a su marido, él puede hacer con él lo que quiera. Una mujer no debe tener esas artimañas. Javier, a su lado, no me defendió. Solo miraba a su madre como si esperara órdenes. Respiré hondo y dije, de forma concisa pero firme, una nuera también es una persona, no una cartera. Isabel abrió los ojos como si hubiera oído una blasfemia y gritó, insolente, ¿te crees que por tener la casa a tu nombre eres la dueña de todo? ¿Has olvidado quién eres? No respondí con insultos. Simplemente, señalé los papeles sobre la mesa, y dije una sola frase. Los papeles no mienten. Suegra. Isabel se giró hacia Javier, buscando un aliado. Di algo. ¿Vas a dejar que se nos suba a la cabeza? Fue entonces cuando Javier reaccionó. Pero no por amor a mí, sino por miedo a perderlo todo. Me gritó. ¿Qué quieres? Dilo. ¿Cuánto quieres? ¿Qué condiciones pones? Al oírlo, sentí una risa amarga y dolorosa. Cuando su esposa sufría, él decía depende de la situación. Cuando su esposa se defendía, preguntaba cuánto quieres. Lo miré y dije claramente. No estoy negociando. Solo quiero una cosa. Que devuelvas exactamente lo que tomaste. Y que a partir de hoy, entiendas que ya no soy la mujer que se calla. Javier intentó replicar. Pero su teléfono volvió a vibrar sin parar. Miró la pantalla y su rostro palideció de nuevo. Yo sabía que esto era solo el principio. Acababa de experimentar lo que se siente al no tener escapatoria. Y yo tenía preparada una cosa más para que entendiera lo que significan las consecuencias. Me di la vuelta y salí de la habitación, sin mirar las caras de madre e hijo. En mi mente solo estaba la imagen de mi padre en la cama del hospital esa mañana, con su frágil mirada de esperanza. Me prometí a mí misma que, a partir de ahora, colocaría a cada persona en el lugar que le corresponde en mi vida. La familia del marido podría ser importante para ellos, pero para mí, lo más importante era la vida de los míos y mi propia dignidad. Acababa de salir de la habitación, sin tiempo siquiera para cambiarme y volver al hospital, cuando el timbre de la puerta sonó con insistencia, como si la persona al otro lado no pudiera esperar ni un segundo. Javier seguía paralizado en el salón por los mensajes del banco, y mi suegra, con cara de pocos amigos, me gritó al verme salir. ¿A dónde crees que vas? Quédate aquí y arregla esto. Antes de que pudiera responder, los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, acompañados de una voz de hombre grave. Abran la puerta. Vengo a hablar con Javier sobre un dinero. Javier dio un respingo, mirándome entre suplicante y amenazador. Corrió a abrir, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. Ah, ¿a quién busca? En la puerta había dos hombres desconocidos. No parecían matones, pero su mirada era fría y su postura, intimidante. Uno de ellos le mostró un teléfono con la foto de un pagaré y dijo sin rodeos. Busco a Javier Pérez. Firmaste un préstamo que ya ha vencido. Si no pagas, haremos las cosas de otra manera. Me quedé helada, con el corazón desbocado. Javier balbuceó. Por favor, denme unos días más. El otro hombre sonrió con desdén. ¿Unos días? ¿Cuántos? La deuda no es de unos pocos euros. Entre el capital y los intereses, son más de 150.000 euros. ¿Crees que estamos de broma? Al oír 150.000 euros, fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Esa cantidad no era un simple apuro económico. Me giré hacia Javier, incapaz de mantener la calma. 150.000 euros. ¿En qué te has metido? Decías que el negocio solo tenía una pequeña dificultad. Javier evitó mi mirada, con los labios apretados. Mi suegra salió corriendo de la casa, y al ver a los dos hombres, cambió de tono, intentando imponerse a pesar del miedo. ¿Quiénes son ustedes para venir a armar escándalo a casa ajena? El hombre del pagaré sonrió de lado. No armo escándalo. Vengo a cobrar mi dinero. Pregúntele a su hijo qué ha firmado. Luego se dirigió a Javier. Hoy solo vengo a recordártelo. En 3 días, si no pagas, procederemos al embargo según lo acordado. Al oír embargo sentí un escalofrío. No soy una persona acostumbrada a las deudas. Pero entendí que,
Si habían llegado al punto de presentarse en casa, la cosa era grave. Intenté mantener la voz firme. Disculpen. Soy su esposa. ¿Para qué se usó ese préstamo? ¿Hay algún documento? ¿Afecta a mi patrimonio familiar? El hombre me miró de arriba a abajo y dijo con un tono burlón. Señora, no meta a su familia en esto. Quien firmó fue su marido. Dijo que era para invertir en un proyecto con altos beneficios garantizados. Ahora el proyecto se ha esfumado. Así que tiene que devolver el dinero. La expresión proyecto esfumado me puso los pelos de punta. Recordé de golpe los 40.000 euros que le había dado para el negocio. En ese momento, Javier dijo que era para comprar mercancía, que en unas semanas recuperaría la inversión. No insistí porque todavía confiaba en él. Lo miré. Con la voz ahogada. Los 40.000 euros que te di. ¿En qué los usaste? Javier se defendió al instante, alzando la voz para ocultar su miedo. Ahora no es momento de hablar de eso. Pero su reacción solo confirmó mis sospechas. Me dirigí al acreedor. ¿Qué proyecto era ese? Él se encogió de hombros. Un proyecto fantasma. ¿Cuál va a ser? A su marido le prometieron el oro y el moro. Tuvo más avaricia que sensatez. Esa frase fue como una bofetada para Javier. Su cara se puso roja de vergüenza, y se giró hacia mí. Gruñendo. ¿Lo ves? Si no me ayudas me arruinaré. Y tú tampoco vivirás en paz. Era la primera vez que me hablaba con ese tono delante de extraños, sin máscara, sin hipocresía. Era su verdadera naturaleza. Si él se hundía, me arrastraría con él. Mi suegra, al oírlo, se volvió hacia mí como si hubiera encontrado al chivo expiatorio perfecto. ¿Lo has oído? Tienes que vender la casa para pagar las deudas de tu marido. Una mujer casada tiene que sacrificarse. Lo dijo señalándome, con los ojos desorbitados, como si la casa fuera suya por derecho. Me eché a reír. Un sonido tan frío que me sorprendió a mí misma. ¿Vender la casa? Es mi casa. No suya. Mi suegra gritó. Insolente. ¿Quieres ver a tu marido en la cárcel? Respondí al instante. Sin rodeos. Si él pidió el préstamo, que lo pague él. En cuanto al dinero para salvar la vida de mi padre que él se llevó, todavía no me lo ha devuelto y ya me está pidiendo que venda mi casa. El ambiente en la puerta era de una tensión insoportable. Los dos acreedores observaban la discusión familiar con la indiferencia de quien ha visto la misma obra muchas veces. Uno de ellos incluso comentó con ironía. Arreglen sus asuntos familiares. En 3 días volveré. Dicho esto, se marcharon, con paso lento pero dejando claro que nos habían acorralado. En cuanto se cerró la puerta, mi suegra se giró hacia Javier y le gritó. ¿En qué lío te has metido para que vengan hasta aquí? ¿Quieres matarme de vergüenza? Javier no se atrevió a contestar a su madre. Pero descargó toda su frustración en mí. Todo esto es por culpa de esta casa. Porque te niegas a estar de mi lado. Lo miré, asombrada por su descaro. Dije lentamente, remarcando cada palabra. No me eches la culpa a mí. Yo no firmé ninguna deuda. Yo no invertí en ningún proyecto fantasma. Yo solo te di dinero porque confiaba en ti. Y tú me lo pagaste cogiendo el dinero de la operación de mi padre para dárselo a tu madre. Javier apretó los dientes, como si quisiera decir algo aún más cruel. Pero no le di la oportunidad. Saqué el móvil. Abrí una carpeta que ya tenía preparada. Y los miré a ambos. A partir de ahora, piensen bien lo que dicen y hacen. He guardado todas las capturas de las transferencias, incluidas las veces que me pediste dinero y se lo pasaste a mamá. Si es necesario, se lo enviaré todo al juez. Mi suegra se quedó sin aliento, como si le faltara el aire. A Javier se le oscureció la mirada. Por primera vez, en sus ojos no vi ira, sino miedo. Un miedo real. Bajó el tono, intentando detenerme. ¿Qué quieres? Dímelo. Pero no lleves esto más lejos. Lo miré con una calma gélida. Quiero justicia. Y la conseguiré a mi manera. Dicho esto, cogí mi bolso y salí de la casa, dejando atrás los insultos ahogados de mi suegra y la respiración entrecortada de Javier, como la de alguien que acaba de caer por un precipicio. Supe que la tormenta ya había entrado en su casa y, esta vez, nadie podría obligarme a quedarme quieta para recibir el golpe. Esa noche, volví tarde del hospital. Mi madre me dijo que la operación de mi padre había sido reprogramada para el día siguiente, gracias a que conseguí un adelanto a tiempo, pero no sentía ningún alivio. Al entrar en casa, vi el salón iluminado.
Mi suegra estaba sentada en el sofá. Y Javier, enfrente, con el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Sobre la mesa había una cena fría que nadie había tocado. El ambiente era tan denso que casi se podía cortar. En cuanto dejé el bolso, mi suegra habló, con una voz aguda y agria. ¿Ya has vuelto? A ver, aclaremos hasta dónde piensas llegar con esto. Me senté sin responder de inmediato, mirándola directamente a los ojos. Isabel golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos temblaran. ¿Quieres el divorcio, verdad? Pues no esperes sacar ni un céntimo. Su comentario fue como una bofetada. Javier no detuvo a su madre, ni me defendió. Solo me miraba fijamente, como si quisiera ver cuánto más podía aguantar. Respiré hondo, con la voz tranquila pero firme. Aún no he hablado de divorcio, pero si tengo que elegir entre mi familia y una familia política desagradecida, mi elección está clara. Mi suegra abrió los ojos como platos. ¿Desagradecida? ¿Acaso no te ha dado de comer esta casa? Respondí al instante. Esta casa no me ha dado de comer. Yo trabajo, aporto y cargo con mi parte. Y hoy, incluso se han quedado con el dinero que era para salvar la vida de mi padre. Mi suegra se giró hacia Javier, ordenándole. Di algo, ¿vas a dejar que nos hable así? Fue entonces cuando Javier reaccionó, pero con un tono de amargura. Te estás pasando, has bloqueado la cuenta, amenazas con pruebas, me has dejado en ridículo delante de todo el mundo. Lo miré y le hice una pregunta muy simple. ¿Viste a mi padre postrado en la cama? ¿Viste a mi madre llorar? ¿Viste cómo tuve que correr de un lado a otro pidiendo dinero para pagar la factura del hospital? Javier desvió la mirada y gruñó. Yo también lo estoy pasando mal. ¿Acaso piensas en mí? Sonreí con desdén. Tu sufrimiento es una elección tuya. El mío es consecuencia de tus actos. Justo en ese momento, sucedió algo que me dejó atónita. Nunca habría imaginado que Javier pudiera ser tan cobarde. De repente, se levantó y se arrodilló frente a su madre. Se arrodilló de verdad, con la cabeza gacha y la voz temblorosa. Mamá, sálvame. Si tienes dinero, dámelo para pagarles. No quiero que vuelvan. ¡Qué vergüenza! Observé la escena con el corazón helado. Podía arrodillarse ante su madre, pero ni una sola vez me había pedido perdón por los 20.000 euros de mi padre. Mi suegra miró a su hijo arrodillado. Su expresión cambió por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Se enderezó y sonrió con desdén. No tengo dinero. Hay que vender esta casa. Javier levantó la cabeza, con el rostro desencajado. ¿Qué dices? Isabel respondió con la naturalidad de quien habla del tiempo. Vender la casa para pagar la deuda. No tiene más misterio. Dejé los cubiertos sobre la mesa y dije, palabra por palabra, con firmeza. Nadie puede vender lo que no le pertenece. Mi suegra se giró bruscamente hacia mí, con la voz rota por la ira. ¿Otra vez con los papeles? ¿De verdad pretendes robarle la casa a mi hijo? La miré sin vacilar. Nadie le roba a nadie. La casa está a mi nombre porque yo pagué la mayor parte. Solo estoy protegiendo lo que es mío. En ese momento, Javier pareció volverse loco. Se levantó de golpe, cogió un vaso de la mesa y lo estrelló contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose me sobresaltó. Gritó. No me presiones. Lo miré fijamente. Mi voz seguía siendo uniforme, pero fría. Tú me presionaste a mí primero. Me presionaste para que me callara, para que te diera dinero, para que aguantara humillaciones. Y luego, cogiste el dinero de la operación de mi padre y se lo diste a tu madre. Javier respiraba con dificultad, con los ojos inyectados en sangre. ¿Quieres verme muerto para estar satisfecha? Respondí. No quiero que nadie muera. Solo quiero que pagues por el daño que has causado. La cena se había convertido en un juicio familiar. Mi suegra volvió a gritar, alternando amenazas con lecciones de moral. Si sigues por este camino, te arruinarás la vida. Cuando la gente sepa que tu marido tiene deudas, tú también quedarás marcada. ¿Quién va a querer a una mujer divorciada? Respondí con calma. Prefiero quedar marcada por hacer lo correcto que por aguantar humillaciones. No vivo para complacer a los demás. Javier soltó un insulto muy cruel. Si me dejas ahora tampoco valdrás nada. Lo miré y solo dije una frase. Cuando mi padre estaba en el hospital, tú me dejaste a mí primero. Mientras la tensión llegaba a su punto álgido, el timbre volvió a sonar, no con un toque suave, sino con la misma insistencia de la tarde. Javier palideció al instante, y mi suegra dio un respingo.
Antes de que pudiera levantarme, oímos cómo se abría la puerta. Era el segundo aviso. El acreedor había vuelto. Javier corrió hacia la puerta, con la voz quebrada. Por favor, denme más tiempo. El hombre respondió fríamente. 3 días. Si no pagas, embargaremos según lo acordado. Nos da igual a nombre de quién estén los bienes. Solo queremos nuestro dinero. Esa frase hizo que mi suegra casi se desmayara. Se giró, me agarró del brazo como si yo fuera un salvavidas, con un tono que mezclaba miedo e ira. ¿Lo has oído? Van a embargar. Tienes que salvar a esta familia. Me solté de su agarre y la miré fijamente. Esta familia nunca me salvó a mí. Primero, salvaré a mi padre. Luego me volví hacia Javier, y dije la frase que lo dejó sin palabras. Esta tarde he presentado la demanda de divorcio en el juzgado. Javier se quedó como una estatua de piedra. Mi suegra gritó. ¿Te atreves? Respondí escuetamente. Me atrevo. Porque si me quedo, mañana no solo embargarán tus deudas, sino también mi vida. Entré en mi habitación. Cogí los documentos que ya tenía preparados y los puse sobre la mesa, frente a ellos. Javier me miró. Sus labios temblaban como si quisiera decir no lo hagas, pero yo ya no podía oírle. En mi cabeza solo resonaba la imagen de mi padre en la cama del hospital. Y esa frase fría, la familia del marido, es más importante como una sentencia. Y entendí que, a partir de ese momento, la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Tras la noche en que dejé los papeles del divorcio sobre la mesa, la casa se sumió en un silencio extraño. Ya no había gritos ni reproches. Mi suegra iba y venía en silencio, con los ojos enrojecidos pero sin llorar. Javier parecía haber perdido toda su energía. Se sentaba en un rincón, con la cabeza entre las manos, y de vez en cuando me miraba como si no pudiera creer que me hubiera atrevido a llegar hasta el final. Aquel silencio no era de paz, sino el que precede a una tormenta que está a punto de arrasarlo todo. A la mañana siguiente, volví temprano al hospital. Ya no esperaba que Javier se hiciera cargo de nada. Me las arreglé sola. Mi mejor amiga. Marta. Al oír una sola frase mi padre necesita una operación urgente no me hizo más preguntas. Solo me dijo. Dame tu número de cuenta. Te hago la transferencia ahora mismo. No te vengas abajo ahora. A los pocos minutos, mi móvil notificó el ingreso. De pie. En el pasillo del hospital. Las lágrimas empezaron a brotar. No de debilidad, sino de una mezcla de amor por mi padre y pena por mí misma. Resultaba que, en el momento más crítico, quien me salvó no fue mi marido, sino una amiga. Corrí a la ventanilla de administración para pagar la factura. Con el recibo en la mano, solté un suspiro tan profundo que me hizo temblar. La operación se realizó según lo previsto. Mientras mi padre estaba en el quirófano, mi madre y yo esperamos fuera. Ella rezando en voz baja, y yo con la mirada fija en la puerta. Me repetía a mí misma. Papá tiene que superarlo. Yo ya he hecho todo lo que podía. El tiempo de espera fue eterno. Cuando el cirujano salió y dijo que la operación había sido un éxito, sentí que las piernas me flaqueaban. Ya no tenía fuerzas para sentir rabia. Solo un inmenso alivio porque mi padre seguía vivo. Y porque no había vuelto a poner su vida en manos de otros. Regresé a casa por la tarde. Antes de poder cambiarme, vi un sobre amarillo sobre la mesa del salón. Era una citación del juzgado. La leí, la doblé y la dejé donde estaba. En cuanto Javier vio el sobre, su rostro palideció. Corrió a cogerlo como si quemara. Mi suegra también se levantó de un salto, con la voz quebrada. ¿De verdad te ha citado el juzgado? No respondí con rodeos. Si he presentado una demanda. El juzgado actúa. Fue entonces cuando Javier, inesperadamente, cambió de tono. Ya no gritaba. Se sentó, me miró con los ojos enrojecidos, como si estuviera a punto de llorar, y dijo con una voz suave y suplicante. Me equivoqué. Lo siento. Por favor, retira la demanda. Si fuera la yo de antes, probablemente me habría ablandado. Pero ese día, después de todo lo ocurrido, esa disculpa me pareció tardía y barata. Lo miré, sin llorar ni discutir, y le dije una frase que había meditado toda la noche. Una disculpa no habría salvado a mi padre. Javier abrió la boca, pero no pudo replicar. Bajó la cabeza, apretando los puños. Mi suegra cambió inmediatamente de estrategia. No suplicó. Amenazó. Dijo, tratando de avergonzarme. Si haces esto, todo el vecindario se reirá de nosotros.
Mi hijo quedará en ridículo. Y tú no ganarás nada. La miré con calma. Quien hace algo mal, tiene que asumir las consecuencias. A mí, lo único que me importa es que mi padre esté vivo. Al oír eso, volvió a cambiar de tono, con un deje de amargura. Bueno, tu padre ya está bien, ¿no? ¿A qué viene tanto jaleo de juzgados? Sonreí con desdén. Mi padre está vivo gracias a un préstamo que tuve que pedir. No gracias a esta familia. Y mis 20.000 euros siguen en manos de usted. Desde que llegó la citación, mi suegra empezó a atacar lo que ella consideraba el punto más débil de una mujer: el honor. Empezó a difundir rumores entre los vecinos, contando que yo tenía un amante, que había bloqueado la cuenta para irme con otro, que el dinero que pedí para mi padre era en realidad para él. Los rumores se extendieron tan rápido que, al día siguiente, al salir a la calle, noté cómo la gente me miraba y susurraba. No me molesté en dar explicaciones. Entendí que discutir con la gente solo me agotaría. En su lugar, me centré en preparar lo que necesitaba. Imprimí el extracto de la transferencia de Marta, el contrato de préstamo firmado ante notario, el recibo del hospital, todo organizado en un dossier. También recopilé los mensajes en los que Javier me pedía dinero, las transacciones que él hacía a su madre, y los mensajes donde admitía que se lo había dado a ella para que lo guardara. Lo guardé todo, como la contable que soy. De forma clara, limpia, y sin dejar lugar a interpretaciones. Pero ellos no se quedaron de brazos cruzados. Una noche, vi a Javier hablando por teléfono a escondidas en el balcón. Susurraba: «Mamá, ponlo a tu nombre. Te transfiero el resto del capital. Rápido, antes de que lo bloquee». Estaba de pie en la oscuridad, escuchando cada palabra, con el corazón helado. Resulta que no solo querían quedarse con el dinero, querían ocultarlo. Cuando Javier colgó y se giró, se sobresaltó al verme. Su rostro palideció. Sonreí fríamente. «Qué bien planeado lo tienes todo». Él intentó disimular. «Has oído mal. No te escuché». Esa misma noche, fui directamente a mi abogado y presenté una solicitud de medidas cautelares urgentes para el embargo preventivo de los bienes en disputa. Actué con rapidez, temiendo que un solo momento de retraso me hiciera perderlo todo. Cuando tuve el justificante de la solicitud en la mano, por fin pude respirar. Le envié un solo mensaje a Javier. «Creías que eras el único que sabía hacer cálculos». Me llamó al instante, con la voz alterada. «¿Qué? ¿Qué has hecho?». Respondí escuetamente. «He hecho lo que tenía que hacer». Pocos días después, llegó la notificación de admisión a trámite del caso. Sostuve el papel en la mano, sin sentir triunfalismo, solo la certeza de una realidad. La batalla legal había comenzado, y ya no se trataba de quién gritaba más alto en casa, sino de quién tenía la razón ante la ley y la verdad. El primer día que pisé el juzgado para el acto de conciliación, no me sentí tan nerviosa como esperaba. Quizás era porque ya había pasado por lo peor. La traición. El robo del dinero para salvar a mi padre. La humillación pública. Comparado con eso, la sala de mediación era solo una habitación bien iluminada, con sillas de plástico y un ambiente serio pero justo. Llegué temprano, vestida de forma discreta, con mi dossier de pruebas perfectamente organizado. No había venido a llorar, sino a exponer la verdad. Javier llegó después, con una camisa blanca y el pelo peinado, intentando dar una imagen de respetabilidad. Isabel iba más arreglada de lo normal, pero su mirada seguía siendo afilada y resentida. En cuanto se sentó, me examinó de arriba abajo como diciendo: «¿De verdad crees que vas a ganar?». Cuando el mediador comenzó, Javier adoptó un tono suave y lastimero. Dijo que lo sentía, que estaba arrepentido, que la presión de las deudas lo había llevado a cometer un error. Incluso se giró hacia mí, con la voz quebrada, como si fuera a llorar. «Me equivoqué. Te pido que me des una oportunidad. Volvamos a ser como antes. Yo cambiaré». Cualquiera que lo hubiera oído habría pensado que yo era la insensible. Pero al mirarlo, en mi mente solo resonaba una frase: «La familia del marido es más importante». El hombre que dijo eso mientras mi padre se ahogaba ahora pedía una oportunidad. Sonaba a burla. Mi suegra, en cambio, no suplicó. Se limitó a intervenir de vez en cuando, jugando el papel de adulta responsable mientras negaba cualquier culpa. «Son cosas de familia. No hay por qué exagerar. Todos los matrimonios discuten». Escucharla me provocó una risa amarga. ¿Una simple discusión es coger el dinero de la operación de tu suegro para dárselo a tu madre? Cuando llegó mi turno,
No me extendí. Abrí mi dossier, lo puse sobre la mesa y dije con voz clara. Presenté el extracto bancario de la retirada de los 20.000 euros de mi cuenta personal. Con la fecha del día anterior a la operación. Mostré los mensajes de Javier confirmando que había recibido el dinero y su evasiva de mañana lo solucionó. Luego, presenté el extracto de la transferencia que él hizo a la cuenta de su madre esa misma noche. Hablé despacio. Sin rencor. No estoy especulando. Este es el rastro del dinero. Javier bajó la cabeza. Mi suegra palideció, pero intentó mantenerse firme. Es dinero del matrimonio. Él puede usarlo como quiera. La miré directamente y respondí. Era mi dinero personal. Lo saqué de mi propia cuenta. Se lo di confiando en él. Pero eso no significa que perdiera mis derechos sobre él. Continué presentando las escrituras de la casa. Los comprobantes de las transferencias que hice para pagarla. Los documentos demostraban que yo había aportado la mayor parte. Aclaré que la casa estaba a mi nombre no por artimañas, sino porque yo era la principal pagadora. Soy contable. Estoy acostumbrada a guardar pruebas. No hablo por hablar. El mediador asintió. El ambiente en la sala se volvió tenso. Pero era la tensión de la verdad acorralando a la mentira. Javier intentó defenderse. Pero siguió haciéndose la víctima. Ella guarda todos los papeles, así que puede decir lo que quiera. Respondí con calma. Los papeles no me los he inventado. Tienes derecho a presentar pruebas que demuestren lo contrario. Él se calló. Entonces llegó el momento que dejó a la sala en silencio. Saqué un viejo teléfono y lo puse sobre la mesa. Dije. Tengo una prueba más. Una grabación de la conversación de aquella mañana. Mi suegra se levantó de un salto, con voz estridente. Le has tendido una trampa a mi hijo. No cambié mi expresión. Nadie le ha tendido una trampa a nadie. Es solo la verdad. Pulsé el play. La voz de Javier resonó. Clara y nítida. Se lo di a mamá. La familia del marido es más importante. De tu padre, ya te encargarás tú. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Javier estaba petrificado, con la mirada clavada en la mesa. Mi suegra tenía el rostro blanco como el papel. Al final de la sesión, el juzgado reconoció las pruebas sobre el origen del dinero de la casa y los 20.000 euros. Se determinó provisionalmente que la vivienda era un bien en el que yo había contribuido mayoritariamente y se le exigió a Javier la devolución inmediata de los 20.000 euros. Al oírlo, no sentí alegría. Solo el alivio de haberme quitado un peso de encima. Al menos, la verdad había sido reconocida. Al salir de la sala, en el concurrido pasillo del juzgado, oí unos pasos apresurados detrás de mí. Era Javier. Ya no mantenía la compostura. Estaba pálido. Con los ojos rojos, de repente, se arrodilló allí mismo, delante de todo el mundo. Se cogió la cabeza entre las manos y gritó, con la voz rota. Me equivoqué. Ya no me queda nada. Miré la escena, sin sentir ninguna satisfacción. Solo pensé una cosa. Si aquel día, cuando le di los 20.000 euros para salvar a mi padre, él hubiera tenido un mínimo de humanidad, hoy no estaría arrodillado en un juzgado. No dije nada. Me di la vuelta y me fui, con la espalda recta. Pero sabía que un hombre como él no se rendiría fácilmente. Cuando personas así se ven acorraladas, son capaces de cualquier cosa para arrastrarte con ellos. Pensaba que, con la sentencia dictada y los papeles en orden, todo había terminado. Salí del juzgado aquel día sintiéndome más ligera, como quien llega a la orilla después de haber sido arrastrado por un remolino. Pero la vida no siempre tiene finales tan limpios. Hay personas que, cuando pierden, no lo aceptan. Si no pueden ganar con la ley, intentan ganar con amenazas, con miedo, arrastrando a otros al fango por pura rabia. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la cama de mi padre, escuchando el suave murmullo del respirador, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Unas pocas palabras, pero suficientes para helarle la sangre a cualquiera. ¿Crees que has ganado? Si yo lo pierdo todo, tú tampoco vivirás en paz. No me presiones. Miré la pantalla, mis dedos se crisparon. Lo que me asustó no fue la amenaza en sí, sino el tono. El tono de alguien que ya no tiene nada que perder. No respondí. Hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta segura. Después de todo lo que había pasado, había aprendido una lección. Con gente como Javier, las palabras no bastan. Hacen falta pruebas. Y hay que seguir el camino legal. A la mañana siguiente, llevé el mensaje, junto con todo el dossier del caso, a la policía y presenté una denuncia por amenazas. No fui sola,
Marta me acompañó, tanto para ser testigo como para darme apoyo. Cuando el agente me preguntó si tenía miedo, fui sincera. Sí, tengo miedo. Pero me da más miedo quedarme callada. Miedo por mis padres ancianos. Miedo a que una persona desesperada haga una locura. Sabía que si me acobardaba y retrocedía, esto no se detendría con un simple mensaje. Seguirían presionando, viéndome como una presa fácil. La policía citó a Javier. No estuve presente. Pero mi abogado me contó que llegó nervioso. A la defensiva. Le interrogaron sobre las deudas, el origen del dinero, las transacciones sospechosas del proyecto en el que se había metido. Javier intentó negarlo todo, echarle la culpa a otros, pero lo que está firmado en un papel no se puede borrar con palabras. Además, sus acreedores ya no se quedaron de brazos cruzados, presentaron su propia demanda civil, responsabilizándolo directamente a él. Esta vez, ya no vinieron a golpear mi puerta. Siguieron su propio camino legal. Como yo ya me había desvinculado claramente de ese torbellino, nadie tenía excusa para arrastrarme a él. En los días siguientes, Javier parecía un hombre perdido en la niebla. Me llamaba sin parar, a veces amenazando, otras suplicando. No le cogí el teléfono, ya había dicho todo lo que tenía que decir en el juzgado. Un día, al volver del mercado, vi una figura sentada en el portal de casa. Era mi suegra. Isabel. Ya no tenía su aire altivo. Sus hombros estaban caídos, el pelo despeinado y el rostro demacrado. Al verme, se levantó de un salto, con los ojos enrojecidos y la voz ronca. Hija, déjame hablar contigo. Dejé las bolsas en el suelo y la miré. Se acercó y me cogió la mano. Estaba helada. Por favor, retira la denuncia. Él es el pilar de esta familia. Si él cae, yo me muero. Al oír la palabra pilar, sentí un nudo en la garganta. Pero no de pena. Le solté la mano y le dije en voz baja pero firme. Un pilar no se construye sobre la crueldad. Isabel se quedó paralizada, como si le hubiera dado donde más le dolía. Empezó a llorar. Me equivoqué. Soy una mujer mayor, solo quiero que mi hijo esté bien. La miré, con la voz todavía tranquila. Usted quiere que su hijo esté bien. ¿Por qué el día que mi padre estaba en el hospital no me dejó a mí estar bien? ¿Por qué dijo que mi padre, vivo o muerto, era un extraño? Isabel se cubrió la cara, sollozando. Pero yo ya no sentía el impulso de consolarla. Entendí que sus lágrimas eran de miedo, no de arrepentimiento sincero. Si de verdad se arrepintiera, no habría difundido rumores sobre mí, no habría insistido en vender mi casa, no habría despreciado la vida de mi padre. Suplicó de nuevo. Perdónalo. Fue un error. Es joven. La miré directamente. Ser joven y no tener corazón es aún más peligroso. Yo no busco venganza. Solo me protejo a mí y a mis padres. Justo entonces mi madre salió de casa y se puso a mi lado. No dijo nada duro. Solo miró a Isabel con una profunda tristeza. Isabel pareció no poder soportar esa mirada. Bajó la cabeza. Balbuceó una disculpa y se fue. Mientras su figura se perdía al final de la calle, me quedé inmóvil, con una sensación de vacío. No de triunfo, solo vacío. Después de aquello, decidí que no podía seguir viviendo en esa casa, aunque legalmente era mía. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos dolorosos. Los reproches de mi suegra, los gritos de Javier, el sonido de un vaso roto. No quería que mis padres, a su edad, tuvieran que seguir escuchando esas historias. No quería abrir la puerta y recordar la frase «la familia del marido es más importante». Puse la casa en venta. La vendí rápido, sin buscar el mejor precio, porque necesitaba un final limpio. Cuando tuve el dinero en la mano, no me sentí más rica, sino libre. Compré un piso más pequeño cerca de mis padres para poder cuidarlos. Quería que, al despertar, mi primer pensamiento fuera si ellos estaban bien, y no qué nuevo problema me crearía mi suegra ese día. Mientras hacía la mudanza, me enteré de que Javier había tenido que vender su coche y todo lo de valor para empezar a pagar a sus acreedores. La gente decía que pedía dinero a todo el mundo, pero que todos lo evitaban, no por mí, sino por miedo a verse salpicados. Una vez que pierdes la reputación, tus promesas de pago se las lleva el viento. Un día, volví al juzgado para recoger unos papeles. Vi a Javier sentado en un banco fuera. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada y la mirada perdida, como alguien sin rumbo. Ya no quedaba nada de su antigua confianza, ni de su tono condescendiente. Estaba allí sentado, como si esperara que alguien lo salvara.
pero nadie venía. Cuando levantó la vista y me vio, abrió la boca como para llamarme. Pero se calló. Quizás entendió que yo ya no era un puerto al que pudiera volver. Pasé por su lado sin detenerme. No por crueldad, sino porque sé que la compasión mal dirigida solo te convierte en víctima una y otra vez. Ya había pagado un precio demasiado alto, y creo firmemente que las personas solo cambian de verdad cuando asumen las consecuencias de sus actos. No cuando se apoyan en el perdón de otros para seguir siendo irresponsables. Esa noche, en mi nueva casa, me senté junto a mi padre. Él me miró con sus ojos, sabios y cansados, y me preguntó en voz baja: ¿Estás agotada, hija? Negué con la cabeza, le tomé la mano y susurré: Estoy cansada, pero me siento ligera, mucho más ligera que antes. Mi padre se recuperó, lenta pero firmemente. Los primeros días después de la operación, apenas podía hablar sin quedarse sin aliento. Pero cada vez que le llevaba un caldo, me miraba y asentía levemente, como queriendo decir que estaba bien. Mi madre, siempre silenciosa y trabajadora, no paraba de cocinar, como si su esfuerzo pudiera ahuyentar toda la mala suerte. La casa nueva era más pequeña, pero se sentía inmensa. Inmensa porque ya no había gritos ni la tensión de tener que medir cada paso. Por las noches, me tumbaba y escuchaba el suave zumbido del ventilador, la tos ocasional de mi padre, y sentía una paz muy sencilla. Una paz que antes daba por sentada y que solo valoré cuando la perdí. Un día, mi padre ya estaba más fuerte. Me senté a su lado a pelarle una naranja. Me miró durante un largo rato. Con esa mirada de un padre que siente a la vez amor, pena y un poco de culpa. Como si se sintiera responsable de mi sufrimiento. Me tomó la mano, que aunque seguía delgada, ya estaba más cálida. Dijo, en voz baja pero con firmeza: Hiciste lo correcto, hija. Al oír esas palabras, sentí un nudo en la garganta. No supe qué responder, solo apreté su mano con más fuerza. A veces, no necesitas que nadie te aplauda, solo necesitas que la persona que más quieres te confirme que no te equivocaste al defender lo que es justo. Nunca me sentí triunfante. No consideré la caída de Javier como una victoria personal, sino como la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Su codicia, su desprecio por los demás, su creencia de que podía usar el dinero de su esposa para beneficiar a su familia. Para mí, el mayor alivio no fue ganar, sino dejar de luchar. Dejar de preguntarme si estaba siendo demasiado dura. Dejar de dudar si debía aguantar un poco más. Me di cuenta de que lo más doloroso de mi matrimonio no fue perder a mi marido. Fue haberme equivocado de persona. Confiar ciegamente, creyendo que el silencio traería respeto, que el sacrificio traería paz, que un hombre devoto de su madre sabría amar a su esposa. Resulta que mis creencias no estaban equivocadas, simplemente, las deposité en el lugar incorrecto. En los días siguientes, empecé a reconstruir mi vida. Abrí una nueva cuenta de ahorros, solo a mi nombre. Anotaba mis gastos, no por tacañería, sino por la sensación de volver a tener el control. Establecí un fondo para mis padres, otro para mi futuro, y uno pequeño para darme algún capricho. Por primera vez en años, me compré unos zapatos nuevos sin sentirme culpable, sin oír una voz en mi cabeza criticándome. Un día, al pasar por una floristería, compré una pequeña maceta. Mi madre se sorprendió. ¿Para qué gastas dinero en eso? Le sonreí. Quiero que la casa tenga algo de vida. Ella no dijo nada, pero vi que se le humedecían los ojos. Quizás ella también entendió que su hija, por fin, podía respirar. Javier siguió apareciendo esporádicamente en mi vida a través de mensajes. Al principio, amenazas. Luego, súplicas. Una noche, cuando ya todo se había calmado, me envió un último mensaje, corto y sin adornos. Ya lo he entendido. Me equivoqué. Lo leí y apagué la pantalla. No respondí. No por castigo, sino porque ya no quedaba nada que decir. Hay disculpas que, sean sinceras o no, no pueden rebobinar el tiempo. No pueden devolverme la angustia de aquellas noches, ni el pánico que sentí en el pasillo del hospital, temiendo que mi padre no aguantara. Pienso mucho en la mujer que fui. La nuera sumisa. La esposa que temía crear conflictos. No la odio. Siento compasión por ella, porque solo quería paz. Un hogar de verdad. Un trato digno. Pero la vida le enseñó de la forma más dura que la paz no se consigue suplicando, sino estableciendo límites. No quiero que esta historia sea una lección para nadie. Sé que cada familia es un mundo. Algunas mujeres tienen la suerte de encontrar a un hombre que las apoya.
Otras caen en familias complicadas donde quedarse o irse es igualmente difícil. Solo espero que si alguien, al escucharme, se siente identificado, no se culpe por ser débil. La fortaleza no reside en gritar más alto, sino en atreverse a mirar la verdad a la cara, en defender lo correcto y en elegir la propia paz. Sigo creyendo que una mujer puede ser compasiva. Es una cualidad hermosa, pero también he aprendido algo que llevo grabado en el corazón. Una mujer puede ser compasiva, pero nunca debe ser débil. Ser débil es dejar que otros definan tu valor y usen tu bondad para pisotearte. En cambio, la compasión, cuando va acompañada de límites, sigue siendo bondad, pero una bondad inteligente. Ahora, cada mañana me levanto, le preparo un té a mi madre y voy a ver a mi padre dormir. Escucho a los pájaros, el sonido de la cocina, y siento que la vida no necesita ser ruidosa para ser feliz. No he vencido a nadie. Simplemente, he dejado de perderme a mí misma. Y quizás, después de todo, ese es el final que necesitaba.